El modelo de inmersión en euskera es importante porque es la fórmula demostrada de que se adquieran los conocimientos de un idioma dentro del alumnado. Se trataría de ofrecer al alumno, al niño en este caso, un contexto en el que pueda realizar su vida, en este caso escolar, en un idioma, ¿no? Hay estudios que así lo avalan y estudios en los que se coteja claramente que otro tipo de transmisión de una lengua no es tan eficaz como un modelo de inmersión. Tendemos a movernos en dicotomías, entonces parece que el modelo D no presta ningún tipo de atención a lo que es las lenguas extranjeras o en este caso el inglés, ¿no? Y eso no es así. Porque la experiencia ha demostrado que sobre todo para un alumnado bilingüe como es el alumnado del modelo D, empezar el estudio de idiomas extranjeros a los 8 o los 9 años funciona tan bien como a los 4 años. No existe esa dicotomía entre o aprendes euskera o aprendes inglés. Eso es totalmente falso. Y si vamos a países donde no hay problemas con el aprendizaje de idiomas extranjeros, Portugal, un caso muy próximo, los países escandinavos, los Países Bajos, etcétera, ahí introducen los idiomas extranjeros a los 8, 9, 10 años y no hay problemas de aprendizaje. Se está llevando a la práctica un sistema multilingüe que tiene como eje el euskera, pero que está dando buenos resultados en lo que es todas las lenguas. Es un tema que hay que discutir a nivel técnico, escuchar las opiniones de las personas que tienen experiencia, el mismo profesorado, expertos internacionales, escuchar cuáles son los modelos que funcionan en otros sitios. Al igual que con otros modelos, pensamos que cualquier modelo dentro de educación debe ser estudiado y evaluado siempre para buscar mejoras. Y yo creo que es muy importante que la educación de la futura generación no se use como arma política,